Voy a hablar yo para que no aparezcan ahí en la pantalla. Dar espacio. Bueno, espero nada más que me confirme grabación porque no sé si esté grabando, pero no me dice nada. Listo. Ya me, ya me confirmó grabación. Muy bien. Empiezo por leer el problema para ver de qué trata y de ahí se explico toda esta parte de datos, fórmulas y este diagrama de cuerpo libre. El problema dice, dos niños son arrastrados en un trineo sobre un terreno cubierto de nieve. El trineo es tirado por una cuerda que hace un ángulo de 40 grados con la horizontal. La masa conjunta de los niños es de 45 y la del trineo es 5. El coeficiente de fricción es 0.2 y nos pregunta, o más bien nos pide que determinemos la aceleración de los niños y el trineo si la tensión de la cuerda es 100 newtons y 140 newtons. O sea, como si hubieran aplicado dos fuerzas distintas. Entonces, eso es lo que nos está planteando el problema. Recordar nada más esta columna de los datos, pues son lo que nos dice directamente aquí el problema, lo que nosotros podemos obtener del problema, y la masa que vamos a utilizar es la de 50 porque los niños van dentro del trineo, entonces necesitamos sumar tanto la masa de los niños como la del trineo, por eso aquí la masa que está anotada es de 50 kilogramos. Y dice, es jalado por una cuerda que hace un ángulo de 40 grados, aquí está el ángulo de 40 grados, el coeficiente de fricción es este simbolito que se llama mu, como una U, pero se llama mu y es de 0.2. Está representando el coeficiente de fricción. Y nos está preguntando por la aceleración cuando se presentan estas dos tensiones, o sea, cuando jalan la cuerda a 100 newtons y a 140 newtons. O sea, aquí están las fórmulas correspondientes a este tema de leyes de Newton con fricción. Y recordarles, creo que he sido insistente con esto, que de pronto también pudiéramos utilizar las del MRUA. Si nos piden velocidades, distancias, tiempos, tenemos que recurrir a eso y son válidos utilizar esas fórmulas también aquí. Pues ahí está, eso es lo correspondiente a datos, fórmulas. Explico este diagrama de cuerpo libre. Esta que estoy señalando aquí, la tensión, viene siendo esa fuerza con la que es jalada. Aquí dice, el trineo es tirado. No se refiere a que lo voltean, ¿no? El trineo. Viene siendo que es jalado, viene como tirante. O sea, eso de ahí viene esa palabra. Es tirado por una cuerda que hace un ángulo de 40 grados con la horizontal. Aquí está el ángulo de 40 grados de esta cuerda. Y pues ese nos lleva, hay que recordar que cuando tenemos fuerzas nosotros entre los cuadrantes, me generan dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Son estas que están aquí de color amarillo. ¿Para qué? Para el momento que hagamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, pues tenemos que utilizar esa. En el análisis no entra esta que está aquí con este ángulo. Y pues esas componentes se calculan con estas dos fórmulas. Está componente en X y componente en Y. Ahí está. Y las demás, esta W, por ejemplo, hacia abajo, la del peso, pues no bien, en ninguna parte nos habla de un peso y hacia dónde debe de ir. Esas son consideraciones teóricas. Siempre el peso es considerado que va hacia el centro de la Tierra. Gráficamente aquí nosotros siempre lo dibujamos hacia abajo, verticalmente. ¿Saben? Siempre es verticalmente hacia abajo. No le busquemos más. Y aquí estamos dibujando puras fuerzas, por eso aquí no me aparecen las masas, pero la masa tiene que ver con el peso, sí. Y está cómo podemos calcularlo. Nos están dando la masa y podemos calcular el peso, que viene siendo esto.
¿Qué viene siendo esta N? Esta que está aquí de color verde en sentido vertical. Viene siendo la fuerza que está ejerciendo el piso, se van sobre la nieve, que está ejerciendo para sostener ese trineo. Eso se le llama fuerza normal. ¿Está bien? Es el piso donde tú estés parado, por donde vayas caminando. Esa fuerza que ejerce el piso sobre ti, si vas caminando, a eso se le llama fuerza normal. Y esa pues es verticalmente hacia arriba, debido a que el peso va hacia abajo, entonces es contraria al peso. Pues. Entonces, esa es esta fuerza normal. Y esta que tengo aquí, pues es la fuerza de fricción. Esta sí la ponemos porque me está dando aquí un coeficiente de fricción. Y esa siempre la vamos a dibujar en sentido contrario al movimiento. Si están jalando el trineo en este sentido, en este que tenemos aquí, pues obviamente el trineo se va a mover hacia la derecha. Pues. Entonces la fuerza de fricción es hacia la izquierda. Pon así, ¿y qué pasa? ¿Y no lo puedo dibujar hacia el otro lado? Sí, también lo puedes dibujar hacia el otro lado porque el problema no está especificando aquí que va a la derecha, que va a la izquierda o algo. Entonces ahí tú haces una suposición. Si alguien lo hubiera dibujado hacia el lado izquierdo, no pasa nada. Lo único que nos puede dar el resultado nada más es que sea negativo, pero va a indicar con relación a la aceleración. Bueno, nos pide aceleración, pues esa nos sale, si una aceleración es positiva, significa que va aumentando su velocidad. Si una aceleración es negativa, significa que va disminuyendo su velocidad. O sea, interpretar los signos dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Pero esta tensión la pudo haber dibujado hacia el otro lado y no pasaba nada. O sea, no se preocupen, o sea, no pasa nada. Ya que los signos aquí nada más indican cómo está referenciado al plano cartesiano. ¿Está bien? Entonces, pero por lo general casi siempre se suponen a la derecha esos movimientos. Muy bien, pues ahí está este diagrama de cuerpo libre. Una vez que este dibujito es bien importante porque de aquí van a salir esta sumatoria de fuerzas, pues. ¿No las pudiéramos imaginar? Sí, sí nos las pudiéramos imaginar, pero creo que es más complicado que si lo dibujamos. Ya dibujado aquí, pues ya vemos qué fuerzas están en X, qué fuerzas están en Y, y es más fácil para ir armando estas fórmulas de aquí. Muy bien, entonces una vez que tenemos diagrama de cuerpo libre, vamos nosotros, se recomienda que se inicie haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Voy a copiar esta fórmula aquí para empezar con ese análisis, es una recomendación. Poner un cuadrito, ahí está. Muy bien. Le voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Y aquí es donde recurrimos a esta imagen, a este gráfico que nosotros sacamos, porque es muy fácil visualizar qué fuerzas están en la horizontal, pues en el eje X. Y aquí podemos observar directamente que tenemos dos fuerzas, la tensión X y la fuerza de fricción. Ahí están esas dos. Entonces, y la tensión X será positiva y la fuerza de fricción será negativa, de acuerdo al plano cartesiano. Entonces tenemos dos fuerzas aquí, entonces esa sumatoria de fuerzas en X aquí se va a convertir en esta tensión X, se va a convertir en la tensión X, luego menos esta fuerza de fricción, menos porque va hacia la izquierda, y le ponemos fuerza de fricción. Como ya no hay más fuerza, pues le ponemos igual a masa por aceleración. Y en el problema me están pidiendo, ¿qué cosa? Están pidiendo la aceleración. Entonces, despejamos la aceleración de aquí. ¿Qué va a pasar con la masa? La masa va a pasar dividiendo, entonces me va a quedar que la aceleración va a ser igual a la tensión en X. Va a ser igual a la tensión en X menos la fuerza de fricción sobre la masa. Ahí está, entonces. ¿Podemos responder esto ahorita?
No, porque no conocemos ni la tensión X ni la fuerza de fricción. La tensión X la podemos calcular con esta. Y la fuerza de fricción la podemos calcular con esta. Conocemos el coeficiente, pero no conocemos la normal. ¿La normal en qué eje se encuentra? En el eje Y. Entonces, eso me va a forzar a utilizar esta fórmula, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque para conocer la fuerza de fricción, ocupo aquí la fuerza normal y la fuerza normal sale de sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque está en el eje Y, está en el eje vertical. Entonces, aquí vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Observando la figura, vemos que hay tres fuerzas en el eje Y. Está la normal, la tensión Y y el peso. La normal y la tensión Y serán positivas porque va hacia arriba y el peso va hacia abajo, entonces será signo negativo. Entonces, este sumatoria de fuerzas en Y se me va a convertir en la normal positiva más la tensión Y porque va hacia arriba menos el peso porque va hacia abajo. Como no hay otra fuerza, entonces ya le ponemos igual a 0. Entonces, de aquí habíamos dicho que ocupamos la normal. La despejamos, esta normal, pues a la tensión Y y a la W, al pasarlas hacia el otro lado, necesitamos cambiarles el signo. Entonces me va a quedar aquí que la normal va a ser igual a ¿qué? Al peso menos tensión Y. Ahí está. A decir, pero no puedo ni calcular ni la normal. No, no podemos porque ocupamos W y tensión Y, pero no pasa nada. Aquí ya vamos a tener para calcular el peso es esta. W es igual a masa por gravedad. Voy a copiarlo. Vean cómo ahí me va pidiendo automáticamente qué fórmulas son las que necesitamos. Pues vamos a encontrar el peso con esto. Y vamos sustituyendo lo que conocemos. El peso va a ser igual a la masa, que son 50 kilogramos. Ahí está, 50 kilogramos, que va a estar multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo. Gracias. 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y eso nos da un valor de 490 newtons. Hay que recordar que el peso, la unidad es newton, porque es una unidad, la unidad de fuerza. Y sacando eso al multiplicar kilogramo metro sobre segundo cuadrado, es lo que corresponde al newton. Ahí está, ya obtuvimos aquí el peso. Nos hace falta conocer la tensión Y y la tensión X, que la ocupamos también acá. Entonces vamos calculando tensión X. Ahí está, tensión X. Vamos sustituyendo lo que se conoce de cada uno de ellos. Entonces aquí me va a quedar que la tensión en X va a ser igual a la tensión. Acá lo tenemos, fíjense bien. Vamos a calcular 2. Necesitamos calcular 2 porque necesitamos calcular para la tensión 1 el problema y para la tensión 2. Aquí vamos a calcular primero para la de 100, para esta tensión de 100. Va a ser multiplicar 100 newtons por
el coseno de 40 grados, que es el ángulo. Y eso nos da el siguiente valor. Tensión X va a ser igual 76.60 newtons. Ahí está. Y hace falta calcular la tensión Y. Traer aquí la tensión Y. Tensión Y, aquí la voy a colocar. Se va a hacer igual sustituimos los datos conocidos. Estamos utilizando ahorita la tensión de 100. Entonces aquí pongo 100 newtons, que va a estar multiplicado por el coseno de 40 grados. Y lo muevo para que se pueda ver. Ahorita aquí nada más lo muevo. Ahí está. Y aquí tenemos el siguiente valor. La tensión Y. 100 coseno, perdón, no es coseno, estamos en la componente en Y, entonces debe de ser la función seno. Y nos da un valor de ¿cuánto? 64.27 newtons. Muy bien. Estas dos las acabamos de calcular para la tensión de 100, pero también vamos a ocupar para la de 140. Entonces vamos calculando de una vez aquí, también para la de 140. Voy a traer esta misma fórmula. Bueno, voy a traer este y cambiarle nada más aquí para 140 y lo mismo será para la tensión Y, porque esa también lo ocupo para 140. Muy bien, evaluando en la calculadora, tensión X va a ser igual, multiplicamos 140 coseno de 40 y nos da un resultado de 107.24 newtons. Y realizo lo mismo para la tensión Y. 140 newtons seno de 40 nos da el siguiente valor. 89.99 newtons. Y nos hace falta calcular algo. Nos hace falta calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción nos hace falta calcularla. No, pero primero ocupamos la fuerza normal. Ahí está. Vamos a esa, pero necesitamos calcular aquí la fuerza normal. Ya conocemos W y tensión Y. Que dividir un poquito, vamos contestando primero el inciso A. Vamos contestando primero el inciso A. Voy a señalar aquí porque voy a ocupar sacar casi todo doble, pues porque me está pidiendo dos situaciones problema. Entonces voy a poner aquí, del inciso A, te voy a ver los datos que se ocupan. Ahí está. Este viene siendo el inciso A. Ahí está. Y de ahí voy a ir tomando ya para contestar. El inciso A corresponde a la tensión de 100 newtons. Entonces, necesito sacar primero la fuerza normal para esa de 100 newtons. Hay unas cosas que no van a cambiar. Como el peso ese no cambia independientemente de la que se utilice.
Entonces aquí me va a quedar que la normal va a ser igual a W menos tensión Y. La W es de 490, entonces es 490 newtons, menos la tensión en Y. Acuérdense que estamos trabajando con la tensión de 100 newtons, que es esta de aquí, esta que está en esta parte. Esta tensión es la que corresponde a la de 100 newtons. Esa tensión Y es 64.27. Entonces aquí necesitamos escribir 64.27 newtons. Realizando esa resta, nos va a quedar aquí que la normal va a ser igual 425.63.73 newtons. Ok, con eso calculamos. Con eso vamos a calcular la fuerza de fricción que corresponde a la tensión de 100 newtons. Vamos calculando fuerza de fricción. Voy a traer la fórmula. Fuerza de fricción es esta de aquí. Ahí está. Voy a traer fuerza de fricción. Voy a sustituir el coeficiente por la fuerza normal. El coeficiente es de 0.2, así sin unidades, esa dimensional, por la normal que es 425.73 newtons. Y eso nos da un resultado siguiente, nos da el resultado siguiente. 0.2 por 425.73 es 85.14 newtons. La fuerza de fricción también es la unidad newtons. Muy bien, con esto entonces ya vamos a poder responder la aceleración que corresponde al inciso A. Voy a traer la fórmula de la aceleración para realizar la sustitución. Ahí está, aceleración es igual a la tensión en X menos la fuerza de fricción entre la masa. Entonces vamos sustituyendo, ya tenemos todos los datos. Vemos que la tensión X, estamos acá en la de 100, es 76.60, menos la fuerza de fricción que es de 85.14. Todo eso dividido entre la masa, que son 50 kilogramos, ¿verdad? Aquí las unidades en la parte de arriba son newtons. Estos son newtons. Y esta aceleración nos va a dar negativo. Aceleración va a ser igual 76.60 menos 85.14 entre 50. Eso nos da menos 8.54. Las unidades son metros sobre segundos cuadrados. Esta es la respuesta al... ok. Falta realizar ahí nada más la división. Yo nada más le cambio. Se divide esto entre 50 y nos va a dar 0. Menos 0.17. Ahí está. Entonces, esa es la respuesta al inciso A. Voy a moverlo esto para acá. Ahí está. Entonces, esta es respuesta inciso A, menos
0.17. Ahora contestamos. Inciso B. Voy a poner aquí en la parte de abajo. Inciso B. Para la de 140. Para la de 140, que es esta que tenemos aquí. Casi es todo esto mismo repetido, nada más va a cambiar la tensión en Y en este. Aprovechar, voy a copiar todo el paquetito de pasos y nada más hago los cambios. El peso nos queda igualito, 490. Lo que voy a cambiar es para el valor de la tensión Y, que es 89.99 y ya me va a variar la normal. 400 nos va a dar, ¿no? 400.01. 400.01 newtons. Entonces aquí nos vamos a ir también, voy a copiar todo este paquetito de la fuerza de fricción. Va a cambiar esta aquí, la normal, va a cambiar a 400.01 y a multiplicarlo va a ser 80 o 70 y... Sacar una calculadora. 80 newtons. Ahí está. Bien, voy a copiar, este también va a estar muy parecido. Voy a traer todo esto. Y modificamos tensión en X. Aquí va a ser, en lugar de 76.60, va a ser 107.24. Y en lugar de 85, no, si el 85.14 sí sigue siendo el mismo. Eso no cambia la fuerza de fricción. Y realizamos 107.24. Perdón, sí cambia, debe ser 80. Debe ser 80. Ahí está. Realizando toda esta operación, 107.24 menos 80 dividido entre 50. Este ya nos va a dar en positivo 0.54 metros sobre segundos cuadrados. Y aquí terminamos con el problema